Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Nelson Tofesor Rangel. Nelson es investigador histórico y profesor de la Universidad Metropolitana. Bienvenido. Gracias. Un placer estar acá. Nelson, estamos hablando sobre Miranda. Tú has estudiado mucho sobre este personaje. Y yo siempre me he preguntado, ¿cuál fue el Miranda que realmente más se destacó en la historia por hacer por Venezuela? ¿El que estuvo aquí y participó aquí en alguna escaramuza o el internacional? ¿Quién pesa más? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, como estábamos conversando detrás de cámara, la diferencia básicamente entre una revuelta y una revolución una revolución es una revuelta que consolida su fin, ¿no? Cambia el estado de las cosas. Y Miranda ciertamente fue toda su vida un conspirador que estuvo de gira internacional buscando, digamos, sembrar unas ideas completamente subversivas para su momento y buscando financiamiento para lograr su gesta. Entonces no podemos, digamos, analizar o pensar en un Miranda o la gesta mirandina en nuestras tierras sin ese apoyo o esa travesía internacional que llegó a consolidar. Un revoltoso que no consolidó al fin y al cabo su fin en Venezuela. La Primera República, como se le conoce historiográficamente, cae en 1812. Sin embargo, bueno, por eso se le conoce como un precursor a la independencia y no propiamente un independentista consagrado, ¿no? Porque no participó, lamentablemente. Su gesta tuvo un comienzo y un final. Que después otros hayan recogido sus ideas y sus ideas más allá, incluso geopolíticas, es otra cosa. Claro. Ahora, ¿cuáles son digamos, las huellas que dejó Miranda que realmente nos permiten a nosotros tener una información veraz de todo lo que hizo? Porque afuera son muchas las cuestiones en las cuales se destacó. Sí. Bueno, la respuesta fácil es sus memorias. Son sus memorias. Sus 63 tomos que sufrieron además unas vicisitudes similares a la de su vida. 63 tomos que viajaron, lo acompañaron cada vez que él se mudaba de un sitio a otro y terminaron en Venezuela cuando él precisamente se vino para acá. Y luego, cuando cae la Primera República, él se los lleva, los mete en el barco, pero bueno, sabemos que él no pudo zarpar, pero los tomos sí. Los tomos salen, llegan a Curazao, terminan en Londres. Uno pensaría que tendrían que terminar en manos de la esposa o de los hijos, pero terminan en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en esa época pasaba algo muy curioso, que los archivos no terminaban en manos públicas, es decir, el ministro se retiraba y se llevaba los archivos a su casa. Entonces, esta persona, y disculpen lo largo de la historia, pero a mí me parece fascinante porque precisamente es una travesía similar. Es muy importante porque esos archivos de Miranda son el rastro sí, más fidedigno que él dejó. De hecho, la Academia Nacional de la Historia los inscribe en la UNESCO como Patrimonio del Mundo, como Memoria del Mundo, la figura, es decir, porque es la mejor descripción de Europa de su momento hecho por un viajero. Tienen de todo, realmente de todo. Y obviamente esos archivos ayudaron a conocer mejor el personaje. Hasta el momento se había escrito sin eso, y ahí hay una descripción riquísima de su entorno y del mismo. Bueno, para culminar la idea, este conde de Bathurst guarda los archivos. Evidentemente tocaba materia sensible de personajes de su tiempo, del primer ministro de todo el mundo. No podían ver la luz. Y resulta ser que luego, más de 100 años más tarde, Caracciolo Parra Pérez, Alberto Adriani, investigando, les llega un rumor de que se encuentran esos archivos por ahí en un castillo y bueno, Juan Vicente Gómez los adquiere. Hacer las gestiones para traerlos. Hacer las gestiones para adquirir los mismos y llegan felizmente acá y se ha hecho un trabajo de transcripción para publicación de los mismos, ¿no? Y poder tener acceso. ¿Y qué es lo que abarcan esos archivos? Bueno,
debo decir que de las más variadas cosas, desde sus travesías amorosas hasta sus, por ejemplo, percepciones del juicio que sufrió en Francia, que es un capítulo que a mí Eso es particularmente interesa. importantísimo, ¿no? El famoso Miranda en la Revolución Francesa. Sí. Sí, Yo- que de casualidad no, Sí, se lo rapan en la guillotina. Así Pero es. era un tipo muy hábil también, dicen, Muy hábil. para evadirse. Tenía hoy dirían labia, encantadora y convencía a todo el mundo. Bueno, dicen que una de las que convenció fue a la Catalina de Rusia. Fue el primer sudamericano que puso un pie en Rusia. Ciertamente, ciertamente recibió financiamiento, pasaportes, documentos de ella, ayuda. Hasta ahí sabemos con precisión. Algún mito amoroso, eso De ya resto- es de más... resto todo es mito. Eso ya se lo dejamos a las teorías conspiranoicas de mirandinas, que hay muchas, porque fue un personaje que puede ser comparable a un agente secreto de la época, es decir, seudónimos, pasaportes, travesías por todos lados. Bueno, Nelson, es que se prestaba. Sí. Porque incluso Napoleón llegó a creer que la manera de vida, como vivía Miranda, que tenía tanto lujo y era un hombre tan sofisticado y tan culto, llegaron a pensar que era un espía inglés. Unos decían que era un espía inglés, otros decían que era un espía francés. Ciertamente recibió apoyo de ambos lados, apoyo económico, vamos a decir así, financiamiento de ambas partes. Y bueno, la participación en Francia realmente de Miranda es muy curiosa porque nosotros pensamos, o sea, yo creo que sabemos que Miranda está en el Arco de Triunfo, como único venezolano, latinoamericano y demás. Y muchas veces nos preguntamos por qué está en el Arco de Triunfo. O no nos preguntamos, nos complacemos con el hecho de que esté. Sí. Y realmente es una historia que de hecho podemos comprender hoy en día porque es la historia de las migraciones a lo largo de, bueno, valga la redundancia, la historia. Miranda se va a Francia y lo que tiene que hacer cualquier migrante es buscar trabajo donde llega para poder vivir. Claro. Entonces él empieza a meter el currículum. ¿Y cuál era su currículum? Militar. ¿Qué pasa en Francia? Los líderes militares era la nobleza. Se los cargaron a todos y había vacantes, vamos a decir así, disponibles. Entonces, por eso es que él entra como y participa digamos, la guerra que tuvo la Convención Nacional en ese entonces, post-Revolución Francesa, con otros países europeos que temían que la Revolución Francesa se esparciese por el continente, ¿no? Claro. Y bueno, tuvo sus éxitos y derrotas, evidentemente. Pero por supuesto. Ahora, Lo de Miranda en el caso de la Colombella, famoso, ¿no? Porque para muchos es el gran visionario de la América Latina, todo el proceso posteriormente de la independencia de América Latina, ¿no? Sí, evidentemente él, al ser un conspirador permanente, él buscaba que la idea de la emancipación se esparciese, ¿no? Que era, bueno, buscar que fuese contagiosa la idea de eso. Y él le pone a sus diarios este título, ¿no? En honor a Cristóbal Colón, que son esas desavenencias históricas que nos hacen pensar por qué el continente no se llama Colombia, sino América. Pero bueno, cuestiones de la historia. Y sí, él edifica una suerte de ideal que luego otros adquieren y otros tratan de materializar en cierta manera. ahora fíjate, de todo lo que Miranda logró hacer, bueno, primero yo creo que él jamás dejó de sentirse profundamente venezolano. Siempre estuvo en función de hacer cosas por Venezuela, por América Latina, y eso es particularmente, digamos, meritorio en una persona que ha podido afiliarse a otras causas, porque la verdad que tuvo acceso a demasiadas alternativas en Europa, ¿no? Ahora, ¿qué crees tú que fue lo más eficiente y lo más importante que hizo Miranda fuera por Venezuela? Ciertamente, bueno, lo estábamos conversando. Miranda estaba estaba sembrando unas ideas que todavía no todo el mundo compartía. Es decir, él estaba viendo un continente emancipado de la corona española cuando no era el sentir generalizado de la época. Por eso es que fue un precursor de la independencia y por eso no logró consolidar su causa, ¿no? Entonces, quizás la contribución más importante fue precisamente esa, lograr sembrar esa idea de
de la independencia en el momento que no se estaba pensando testarudamente en eso, porque Miranda fue, como bien lo comentas, muy terco en su idea de la independencia. Sí, insistente, pues. Insistente. Cuando tú ves, cuando hablaba con el primer ministro inglés, es impresionante. Él desde siempre es, vamos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y realmente eran ideas alocadas completamente. En su momento, claro. En su momento alocadas, que luego... Sería por eso que fracasó la expedición esta del buque el Leander, que llamó como el hijo. Sí, Leandro. sí, exactamente, que también lo estábamos conversando. O sea, él llega y él esperaba tener una aprobación masiva de la gente, ¿no? Y realmente no se encontró solo. O sea, se encontró solo en ese momento. Y solo y triste, básicamente. Pero bueno, fue testarudo con su idea y realmente consistente con la misma. No cambió nunca de opinión. Él veía solo posible, digamos, la independencia, y me parece evidentemente interesante. Así es. Y fíjate, hablemos un poco del fin, primero de la salida de Miranda de aquí. Cuando habló del bochinche, que tú lo comentábamos también, que tú decías que éramos un país y una sociedad muy, o sea, un poco tan alocada como a lo mejor fue él, pero él sí se tomaba en serio la gesta patriótica. Entonces, en esa oportunidad, él se sintió también tan decepcionado de los propios nuestros que dijo, bueno, esta gente lo que hace es bochinche. Sí, conversamos que ese es uno de los aspectos, digamos, que más se le pueden criticar en alguna manera a Bolívar, ¿no? Esa entrega de Miranda. Sin embargo, a mí no me gusta enfrascarme mucho en ese tema porque siento que es una discusión que no contempla las condiciones del momento. Es decir, nosotros somos nuestras circunstancias y en el momento, evidentemente, las circunstancias y el análisis que pudo haber después de la Primera República, que había completamente fracasado, perdido la última batalla, bueno, quizá las circunstancias propicias era entregarlo. Miranda no lo veía así. Miranda iba a retirarse y hacer lo que mejor hacía, conseguir nuevamente financiamiento y volver a invadir. Eso era su plan. Podemos decir, él iba a seguir enfrascado en eso. Claro, esa es la eterna controversia entre los mirandinos y los bolivarianos. Pero últimamente como que eso ha mermado un poco. Es una discusión historiográfica que yo no le encuentro mucho sentido. Claro. Son personajes que se complementan en cierta manera, de otra manera son personajes distintos. Y en el objetivo de lucha, sobre todo. Sí, claro. Ciertamente. Y se complementaron en más cosas en las cuales difirieron, en realidad, ¿no? Ahora ya tenemos que ir terminando lo que queda es medio minuto, pero ¿han seguido los esfuerzos por conseguir los restos de Miranda? Bueno, la verdad es que esa yo creo que es otra de las batallas perdidas. Nosotros tenemos algo más importante que sus huesos, que son sus memorias. Claro, que es su idea, claro. Los 63 tomos de Colombeya pesan mucho más que unos huesos que representan algo simbólico más que todo. Y yo creo que eso es imposible conseguir. Y eso de Colombeya está ahí y puede... Es mucho más rico. Y sirve a todas las generaciones que han venido y que vendrán después. Así es. Bueno, muchas gracias, Nelson, por haber estado aquí con nosotros. Vamos a la pausa, ya volvemos.